vamos a estar así comenzando esta noche conversando. ¿Qué resoluciones, metas tienen para este año? Al menos una. Vamos, anímico. Yo no dejar las cosas para la última hora. Está bien, eso es una buena meta. No procrastination. No procrastinar. Okay. ¿Qué más? ¿Alguien más? No preocuparme tanto por el futuro. No preocuparte tanto por el futuro. Muy bien. Next. Se le comieron la lengua lo... Como el máximo. Hola Camila, Dios te bendiga. Qué bueno que estás allí con nosotros esta noche. Hola. Entonces, estamos hablando de metas para este año. New ¿Quién? Year's resolution. Vamos. Emily, Leslie, Justin, Lorena, dígame alguna. Leslie está comiendo Chick-fil-A. Like I have a list of goals next to me that I made in the beginning of the year. And I'm trying to pick one. Oh, too many. Just read a couple. Dígame. Vamos, compartan alguna. Aquí vamos a estar esperando. Tick-tock. Tick-tock. Emily, something you want to do this year? Si quieren la pueden escribir en vez de compartirla. Yeah, you guys can write it in the chat too if you guys are shy to say anything. I'll use my phone less. Oh, okay. That's good. Thank you. El ayuno y hacer ejercicio. Ah, qué bien. ¿Lorena te está poniendo a hacer ejercicio o eso es motivación personal? No, yo la estoy poniendo ahí. No, mentira. Se parece la historia aquí, parece. porque- Ese es tu hermano. Yo lo estoy empujando a él. Ah, sí. ¿Por qué tú crees que ellos ha subido algo de peso? Los dos. ¿Qué tú crees? No es fácil. Tener unas metas a principio de año es necesario. Es necesario. Dios, en la misma naturaleza, nos presenta la vida por medio de ciclos, por medio de etapas. Por ejemplo, cuando dice la Biblia en el capítulo 1 de Génesis que creó Dios los cielos y la tierra, en el primer día dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y fue la mañana y la tarde del primer día. Y así Dios fue creando cada día algo nuevo. Y al terminar el séptimo día, Él descansó y allí estableció 7 días en una semana. 6 días de trabajo que trabajó Dios y 1 para descansar. Y esta es nuestra semana. Es decir, que Dios estableció en la misma creación ciclos, etapas, dividido en días, dividido en semanas, años, temporadas. Cuando nosotros hablamos de los astros, nosotros también vemos cómo... Oh, what is this? ¿Por qué me está saliendo? Interesting question. Está hablando aquí la Siri de Leané, parece. Cuando nosotros hablamos de los astros también, nosotros vemos que hay estrellas
que, que pasan, o planetas que pasan de años en años. A veces, por ejemplo, como el cometa Halley, que pasa siglos y vuelve a retornar cerca de la Tierra. Así Dios nos está diciendo que la vida está llena de etapas, llena de ciclos. Y el comienzo de un año es bueno porque nos marca un nuevo comienzo. Nos ayuda a quizás a pensar qué es necesario cortar o dejar atrás en el pasado, qué relación no es necesaria para nuestra vida o está siendo de influencia negativa, qué recuerdo o experiencia del pasado es necesario ya olvidar o perdonar o concluir, y nos da la oportunidad entonces de comenzar de nuevo. Es decir, en esta nueva etapa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo me gustaría ser como persona? En fin, hay muchas áreas en las que nosotros podemos pensar, reflexionar y darnos a nosotros mismos un nuevo comienzo con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas que tenemos cerca. Así que no tomemos el comienzo de un año a la ligera. No lo dejemos a la simplicidad de lo mismo es enero que diciembre o lo mismo es enero que abril. En algunos aspectos sí es lo mismo porque el sol sigue saliendo por el este y ocultándose por el oeste, pero no dejemos las etapas de la vida al azar. Y este es un momento en que nosotros sí podemos pensar, sí podemos reflexionar y establecernos metas. Ahora, hay veces que cuando no conquistamos metas en nuestra vida, nos desanimamos y pensamos, ¿para qué voy a establecer nuevas metas si yo sé que para febrero ya las dejé? ¿Para qué pensar en hacer ejercicio si yo sé que para marzo no estoy haciendo ejercicio? ¿Para qué cambiar mi dieta si yo sé que para febrero, en el Día de los Enamorados, la voy a romper? Y a veces las metas que uno se ha establecido en el pasado y que no ha logrado sostenerlas, nos desaniman para establecer nuevas metas. Pero a pesar de eso, muchachos, nosotros debemos retomar metas del pasado, darnos nuevas oportunidades de comenzar, porque cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Grande es la fidelidad de Dios. Así que si tenemos un año nuevo, tenemos renovadas misericordias del Señor, tenemos nuevos deseos para vivir la fe y podemos establecer nuevas metas para conquistar. El tenerla por escrito es una ventaja superior, porque si nosotros estamos simplemente pensando la idea y no la tenemos por escrito, no podemos concretarla, no podemos visualizarla, no podemos medirla si la estamos conquistando o no. Entonces es necesario tenerla por escrito, porque cuando la escribimos también la clarificamos, es decir, la ponemos más clara a nosotros. A veces simplemente es un deseo, a veces simplemente es una noción vaga, pero cuando la escribimos ya está clarificado, está especificado y entonces tú puedes alcanzarla, medirla y animarte. Y cuando la tienes por escrito, entonces la puedes poner en un lugar visible y eso te va a renovar la convicción, te va a mantener motivado, te va a mantener enfocado. Y esto es son unas ideas que pueden serle útil en todas las áreas de la vida. Así que tengas metas porque está comenzando un nuevo año, que esas metas estén por escrito y que estén en un lugar visible para que te la puedas recordar. Ahora, ¿qué metas podemos establecernos como cristianos? Yo quiero compartir con ustedes un versículo que quizás nos pueda ayudar el año entero. Y luego voy a proponerle 5 resoluciones, 5 acciones que deben caracterizarnos a nosotros cada día, cada día. Si nosotros las metas grandes de la vida las dividimos en acciones diarias, es más posible que la logremos. Usted puede comprar un cake y ese cake tenerlo sobre la mesa y decir, este cake no puedo comérmelo de una sola sentada. Yo creo que muy pocos de nosotros puede comerse todo una torta, todo un cake de una sola vez.
Sin embargo, usted lo va tomando de raciones en raciones y en 3 o 4 días lo ha terminado. Y después dice, no puedo creer, me he comido todo el cake. No queda cake. Y así mismo son las metas en la vida. Nosotros podemos proponernos grandes metas con la ayuda de Dios, inspiradas en la Biblia. Y cuando nosotros vemos esas grandes metas, tú dices, wow, esto es muy difícil que yo lo alcance. Pero cuando la divides en acciones, cada día se hace más medible, más alcanzable y te mantienes motivado y enfocado. Entonces, el versículo que quiero proponerles a ustedes para este año es Lucas 9:23. Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice Jesús. Dirigiéndose a todos, declaró Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, esta es una palabra que Jesús no está diciendo solo a los apóstoles. No está usando estas palabras solo para un grupo pequeño en una visita, en un hogar, sino que Él se está dirigiendo a toda la multitud, a todas las personas, a todo el que pudiera escuchar, el que pudiera atender, el que pudiera estar cerca de Él y oírle. Él extiende esta invitación. Si alguno quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Para ser discípulo de Jesús es necesario reconocerle a Él como Señor, que está en una posición de autoridad sobre nosotros, que Él sabe, que Él tiene un conocimiento que es necesario para nuestra vida. Él tiene virtudes que es necesario aprenderlas y imitarlas. Que Él tiene habilidades que es necesario incorporarla también en nuestra vida. Que Él tiene una forma de vivir, que es la forma de vivir que agrada a Dios. Entonces, cuando tú reconoces la autoridad de Jesús, su conocimiento, su carácter, su poder, entonces tú lo estableces a Él como el Señor, como el Maestro, y tú te conviertes en un discípulo suyo. Ser discípulo de Jesús es ser un aprendiz. Es el deseo noble del corazón y sincero del corazón de querer ser como Él es. Ahora, para hacer eso, dice Jesús que hay 2 condiciones. Esas condiciones son estas. 1, negarse a uno mismo. Y la segunda, seguirle a Él cada día con nuestra cruz. Yo quisiera que nosotros pudiéramos hacer énfasis en esta frase: cada día, porque nosotros necesitamos practicar estas 5 resoluciones cada día. No se trata de practicarla durante una semana y después recesar. No se trata de hacerlo los días que voy a la iglesia. Se trata de hacerlo cada día. Si Jesús quiere que nosotros seamos sus discípulos, Él quiere que le sigamos cada día. Por eso vamos a practicar estos 5 hábitos diariamente. El primero de ellos, sin más demora: cada día oraré a Dios en la mañana. Cada día oraré a Dios en la mañana. Si alguien puede leerme el Salmo 5:3, se lo voy a agradecer. Salmo 5:3. Yo lo tengo. Por favor, Elizabeth. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. ¿Cuándo orará David? ¿Cuándo? ¿Cuándo ora David? En ese versículo. Por la mañana. En la mañana y every day. Todos los días. Entonces, nosotros podemos pensar, bueno, ¿por qué ventajas hay en orar en la mañana? ¿Por qué yo no puedo orar en otro momento del día? ¿Por qué estamos obligados o quizás motivados por la Biblia a orar cada mañana? Y les voy a decir algunas razones.
La primera razón por la cual yo les motivo a ustedes a que oren cada mañana es en primer lugar, porque estamos ofreciendo nuestras mejores fuerzas a Dios. Nuestras mejores fuerzas a Dios. Nuestro mejor momento físico a Dios. A veces en el mediodía, si nosotros oramos al mediodía, después de un almuerzo, nosotros estamos soñolientos, la digestión nos afecta, no estamos con toda atención. Si vamos a orar en la noche, estamos cansados por todo el día de trabajo, todo el día de estudio. Si vamos a orar a media mañana o a media tarde, las responsabilidades no nos van a dejar. Y a veces decimos, vamos a hacerlo más tarde. Después que termine de hacer esto, voy a orar. Y después de eso viene una llamada, viene un mensaje, te distraes con algo y no lo haces. Pero cuando en la mañana, antes cualquier cosa, tú oras, tú estás dando tu mejor momento a Dios. Porque tu mente está fresca, tu cuerpo está descansado y tú puedes hacerlo con toda la fuerza que Dios te ha dado en un nuevo día. La segunda razón es que cuando oramos en la mañana, estamos adorando a Dios al darle prioridad. Estamos diciendo, Señor, yo quiero que tú seas lo primero en mi vida. Yo quiero que lo primero que yo haga sea adorarte a ti, sea orar a ti, que tú tengas mi atención, que antes de cualquier otra cosa, yo te tenga a ti. Y esta actitud nos va a acompañar el resto del día. Si nosotros somos capaces de, al levantarnos, orar a Dios y darle a Él el primer lugar, esa actitud la vamos a acompañar en todo momento. En las relaciones, en el estudio, en el tráfico, cuando hacemos una compra, cuando vamos a cualquier lugar, siempre vamos a tener esto presente. Dios debe estar primero. La tercera razón y última para orar por la mañana es que nos estamos preparando para el resto del día. Esa experiencia con Dios en la mañana nos llena del Espíritu Santo. Nos ayuda a tener motivaciones espirituales, a tener fuerzas del cielo para vencer las tentaciones, las pruebas y ser obediente a Dios el resto del día. Ninguno de nosotros le gustaría dejar desconectado su teléfono durante la noche, porque en la mañana estaría sin energías, sin power. Entonces, comenzar un día con el teléfono descargado no nos gustaría a nosotros, porque cuando lo vayamos a necesitar, no vamos a tener batería. Lo mismo sucede con nuestra experiencia con Dios. Si nosotros empezamos el día orando a Dios, vamos a llenarnos de su poder y de su energía para poder vivir el resto del día agradándole a Él. Bueno, la segunda resolución que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Cada día meditaré en la palabra de Dios. Cada día meditaré en la palabra de Dios. ¿Pueden leerme, por favor, el Salmo 1, versículo 1 y 2? Psalms 1, 2. Salmos 1 y 2. 1 y 2. Sí. Ok, vamos a buscar Salmos 1. 1 y 2. 1 y 2. Ok. Where's Salmos? Salmos, where? There is. Salmos 1. 1 y 2. 1 y 2. Ok, dice, bienaventurado el varón que nos anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. Amén. Gracias, Jordi. Excelente. Fíjense allí el consejo del salmista. El Salmo 1 nos está diciendo que hay algunos consejos que no debemos escuchar y que hay caminos por los cuales no debemos andar y que hay personas con las cuales no deberíamos sentarnos y que en lugar de eso deberíamos dedicar tiempo a meditar en la ley de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Es decir, que debería ser una práctica en más de un momento del día
en leer la Biblia y meditar en ella, pensar en ella. Algunos de nosotros logramos cada día leer la Biblia, pero somos menos los que logramos meditar en ella. ¿Y qué significa meditar en la Biblia? Yo les voy a proponer algunos ejercicios para poder meditar en la Biblia, para poder pensar bíblicamente. Lo primero que debemos hacer después de leer la Biblia es preguntarnos 5 qué, 5 what. El primero es qué palabras o frases en la Biblia no entiendo. ¿Qué palabras o frases en la Biblia no entiendo? Antes de poder aplicar la Biblia, antes de poder compartirla con otros, para que la Biblia sea útil, primero debemos entenderla. Y si hay una palabra o una frase que no entendemos, debemos buscar su significado. El significado, diríamos, gramatical. El significado en el idioma que estamos estudiando, ya sea español o inglés. Por eso nos va a ser útil tener un diccionario o tener un comentario de la Biblia, donde hay palabras que son difíciles de entender y tú puedas hacer una búsqueda y poder entender el sentido literal, gramatical. El segundo qué que debemos hacer para meditar en la Biblia es qué significó el versículo para los primeros lectores. ¿Qué significó el versículo para los primeros lectores? Sucede que todos los libros de la Biblia, aunque hoy no son útiles a nosotros, fueron escritos para personas específicas, para iglesias específicas o pueblos y naciones específicas que estaban limitados a una geografía, a un tiempo histórico, a un idioma y a una cultura específica. Entonces, lo segundo que debemos hacer es, bueno, ¿por qué Moisés escribió este libro a los israelitas? ¿Por qué Moisés está diciendo esto, escribiendo este libro o estos versículos al pueblo de Dios? ¿O por qué Pablo le escribió esta carta o le está diciendo esto a Timoteo o a Tito o a Filemón? ¿O por qué Pedro escribió esta carta o estas palabras a la iglesia de Asia? Es decir, buscar la primera aplicación que significó para los receptores, para los primeros lectores de ese libro o de esa carta. La tercera pregunta que podemos hacernos es, ¿qué relación tiene este versículo o este tema con otros versículos de la Biblia? Es decir, ¿en qué otro lugar de la Biblia se habla de lo mismo? Cuando nosotros buscamos otros versículos que son referencia al que estamos leyendo, ampliamos el conocimiento bíblico y también comprendemos mejor el tema que se nos está hablando. El cuarto, ¿qué? Es qué puedo hacer para practicar. ¿Qué significa este versículo? El cuarto es ¿qué significa este versículo para mí? ¿Qué significa para mí? Por ejemplo, el versículo que nosotros estábamos leyendo ahora mismo, que leyó Jordi, del Salmo 1 y 2, nos dicen cosas que no debemos hacer y algo que sí debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? Escuchar consejo de malos, andar en camino de pecadores, ni sentarnos en compañía de escarnecedores, de gente burlona. Entonces, cuando nosotros leemos ese versículo, podemos pensar, bueno, ¿qué significa ese versículo para mí? ¿Qué persona me está aconsejando que no debo escuchar su consejo? ¿Con qué persona me estoy sentando a compartir, a conversar, que no debo pasar ese tiempo con esa persona? ¿O en qué camino, a qué lugares estoy yendo que no debería ir? Esa es una pregunta muy importante, porque ya estamos trayendo la Biblia a nuestros días. Es ¿qué significa ese versículo para mí? Y por último, el último que es ¿qué puedo hacer para practicar ese versículo hoy? ¿Qué puedo hacer para practicar ese versículo hoy? Por ejemplo, el versículo que nosotros estábamos leyendo del Salmo 5, que nos dice que David oraba cada mañana y que esperaba en Dios, nosotros podemos decir, bueno, hoy cuando yo ore,
voy a dedicar 5 minutos para ver si Dios me quiere hablar a través del Espíritu Santo y recordarme una persona por la cual debo orar, o recordarme un versículo bíblico, o traerme a la memoria un tiempo, una experiencia pasada de fe que me fortalezca. No voy a orar simplemente, sino que después de orar voy a dedicar 5 minutos a esperar en el Señor. Así nosotros vamos a no solamente leer la Biblia, sino meditar en ella. Y es allí donde se produce el verdadero efecto poderoso y dinámico de la palabra de Dios. Hay animales, como las vacas, que tienen 2 estómagos. En el primer estómago guardan la hierba que comen cuando están arrancando el pasto. Luego ellas buscan una sombra y allí rumean. ¿Qué es lo que hacen? Ellos vuelven a sacar de ese primer estómago a la boca la hierba y empiezan a masticarla por segunda vez. Allí extraen los nutrientes y la digieren realmente al estómago final. Por eso, ellos pueden sacar el mayor provecho a su alimento. Y así nos pasa a nosotros con la lectura bíblica. Si nosotros leemos simplemente la Biblia y no meditamos en ella, estamos sin procesar debidamente la palabra de Dios. El efecto poderoso y transformador de la Biblia va a ocurrir si meditamos en ella. Y estas preguntas que les he compartido le van a ser de mucha ayuda. Tercera resolución que quiero compartir con ustedes es: cada día compartiré mi fe. Cada día compartiré mi fe. Este es algo que podemos hacer diariamente y de muchas maneras. Alguien, por favor, léame Hechos 5:42. Acts 5:42. ¿Qué voy a leer, Darwin? Hechos 5:42. Hechos 5:42. Dice, y todos los días en el templo por las casas no cesarán de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Jordi. Yo quisiera que Melissa me buscara y tuviera allí ya presente Colosenses 3:23. Que Emily me buscara Colosenses 3:17. A ver qué más me queda por ahí. Joshua, do you want to read? Yeah. Okay. Por favor, búscame Psalms 26:2. Okay. ¿Y quién me queda más? Camila. Sí. Ok, por favor, Salmo 139, 139, 23 y 24. Oh, ok. Ok, entonces ya lo tienen allí a mano y cuando yo se lo mencione, por favor, me lo leen para abreviar el tiempo. Entonces, le decía ahora que una tercera manera de progresar en nuestras resoluciones es esta: cada día compartiré mi fe. En el versículo que acaba de leer Jordi, nos dice que día tras día, en la Nueva Versión Internacional, día tras día, en el templo y en las casas, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas noticias de que Jesús era el Mesías. Aquí están hablando de los apóstoles. Los apóstoles se dedicaron a cada día enseñar y predicar a Jesucristo. Y nosotros pudiéramos hacerlo de muchas maneras. Una de las formas que podemos hacerlo es compartir el versículo que nos fue más significativo en la lectura de la Biblia. Después de leer la Biblia, nosotros podemos meditar en un versículo o en 2 versículos que nos resultan más llamativos, en los cuales sentimos que Dios nos está hablando. Entonces, podemos tomar ese versículo y compartirlo en las redes sociales. Puedes hacer una historia, puedes hacer un post, podemos incorporar ese versículo en un chat, podemos compartirlo en un chat
ya sea de nosotros, del grupo de nosotros, o de amigos, o de la escuela. Podemos también quizás decir, este versículo le va a ser útil a tal persona y enviar un texto con ese versículo. También podemos usar el versículo como un fondo de pantalla de bloqueo del teléfono. Y esto lo usa mucho Elianet. Él toma la lectura bíblica y si hay un versículo clave para el día, ella lo pone en la pantalla de bloqueo del teléfono y eso yo lo estoy viendo. Ella no lo hace para mí. Ella lo hace precisamente para ella, para recordarlo, para memorizarlo, para meditar en ese versículo durante varios días o en el día. Sin embargo, yo lo veo y lo leo y también me es de edificación a mí. Y también cuando nosotros tenemos el teléfono puesto sobre una mesa y llega un mensaje o algo así, otras personas que ven el teléfono también pueden ver el versículo bíblico y le es de testimonio allí la palabra de Dios a ellos. Nosotros podemos también, una segunda idea que le estoy hablando, es que hable a tus hermanos en Cristo cómo Dios usó esos versículos para hablar a tu vida, para hablar a tu vida. En las conversaciones que tenemos a diario, nosotros hablamos muchos temas y a veces estamos hasta en un grupo y no sabemos de qué hablar y se van las conversaciones por temas que no son fructíferos. Qué bueno en esos momentos en los que estamos conversando con alguien y tú le puedas decir, ¿sabes qué? Hoy Dios habló a mi vida. Usó este versículo para enseñarme tal cosa. A partir de ahora, yo voy a practicarlo de esta manera. Y es sorprendente la dinámica que ocurre en las relaciones interpersonales cuando los hermanos en Cristo practican el dar testimonio de la palabra de Dios. Y también yo les recomiendo que ustedes usen en sus relaciones diarias frases como Dios te bendiga, gracias a Dios, si Dios quiere haré esto o aquello, me permites orar por ti. Son frases cristianas que usted las puede incorporar en su vocabulario, en sus relaciones interpersonales, que de manera indirecta está dando testimonio de que tú eres cristiana, de que tú eres cristiano. Y en personas que Dios está trabajando, el Espíritu Santo puede despertar interés. Dice, bueno, yo he escuchado que tú dices gracias a Dios, tú eres cristiano. Y allí te da la oportunidad de predicar a Jesucristo valientemente. Entonces, hable como cristiano. Use frases cristianas. Cada persona, cada músico tiene su propio vocabulario. Cada artista tiene su propio vocabulario. Los políticos tienen su propio vocabulario. Así los abogados y todas las profesiones. Elianet usa vocabulario que es propio de la medicina. Nosotros como cristianos tenemos la vocación de ser discípulos de Jesucristo y debemos incorporar frases, palabras de nuestro contexto cristiano en las relaciones seculares fuera de la iglesia para dar testimonio de nuestra fe. Hable como cristiano. Y otra idea que quiero compartir con ustedes al respecto es que colabore con quienes están compartiendo el evangelio. Colabore, ayude, súmese a lo que otros están haciendo. Si usted no sabe editar un video o no puede predicar verbalmente en las redes sociales, o si nosotros no podemos editar una foto o no tenemos algunas habilidades de diseño, si no podemos hacerlo, al menos sí podemos sumarnos a lo que otros están haciendo. Por eso, da un like, haz un comentario. En el lugar de comentario, comparte un versículo bíblico que apoye lo que se está diciendo. Esté pendiente, por ejemplo, a los perfiles sociales que tiene la iglesia, ya sean de las chicas, o sea de la iglesia en general, o del grupo de jóvenes. Y cuando publiquemos algo, dale seguimiento, compártelo, para que eso pueda multiplicar el efecto. A veces se comparte un video y se queda allí, pero si 2 de ustedes lo comparten en sus perfiles, ¿a cuántas personas no puede llegar? La vista promedio de cualquier video de nosotros en el perfil de Instagram, por ejemplo, está alrededor de los 60 a 70 vistas. Si uno solo de ustedes lo comparte, eso se puede multiplicar por 2 en un solo like, con un solo clic. Y 140 personas o 150 personas lo pueden ver con ustedes simplemente hacer un clic. Ya alguien lo pensó, ya alguien lo editó, ya alguien lo publicó. Así que usted puede sumarse
y se puede multiplicar el efecto del evangelio. Así que súmese a lo que otros están haciendo. Súmese y ore también y apoye con palabras de ánimo, de muchas formas podemos hacerse realmente para hacerlo. Y por último, quiero decirle, Eli me estaba señalando acá una nota que tenía, que nosotros hablemos con valor del evangelio. Lo que yo le he dicho hasta ahora son maneras indirectas, secundarias, en formas que podemos compartir el evangelio. Pero debemos tener valor para iniciar conversaciones, para predicar a Jesucristo de una manera clara y completa. Y si vemos que Dios está trabajando con inquietudes, preocupaciones, intereses, con preguntas en nuestros amigos, y vienen a nosotros y nos presentan temas que son espirituales, que rozan con la Biblia, amados hermanos, ten valor, hable su opinión desde la perspectiva bíblica y predique a Jesucristo. Cuarta resolución. Cada día, haga lo que haga, lo haré para la gloria de Dios. Cada día, haga lo que haga, lo haré para la gloria de Dios. Y allí vamos a leer Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Gracias, Meli. En el versículo 17 puedes leer también. El 17. Creo que lo tenía otra persona. Sí. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Gracias, Emily. Gracias. En estos dos versículos nos estaban diciendo que hagamos lo que hagamos. Debemos hacerlo con un solo propósito, para la gloria de Dios. Ya sea que estemos trabajando o que estemos descansando. Ya sea que estemos hablando o que estemos en silencio. También en Corintios 6:31, si no me falla la memoria, nos dice también que ya sea que comamos o bebemos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo para la gloria de Dios. En estos versículos nos dejan bien claro el apóstol Pablo que las tareas más importantes, como las más sencillas y comunes de la vida, en todo momento debemos decir, esto lo voy a hacer para el Señor. ¿Por qué? Porque queremos agradar a Dios sobre todas las cosas, más que a los hombres, más que a nuestros padres, más que a cualquier otra persona. Dios merece que lo hagamos dedicado a Él. Esa es la verdadera adoración. Es hacer cada cosa en el día para la gloria de Dios. Cuando nosotros lo hacemos así, Dios se agrada de nosotros y nos bendice en esos quehaceres. Además, también nos motiva a nosotros a hacer todo con excelencia. Porque si vamos a cantar, lo vamos a hacer para Dios. Si vamos a estudiar, vamos a hacerlo como para Dios. Si vamos a trabajar como para Dios. Y eso nos motiva a hacer las cosas con excelencia. También, esto nos ayuda a querer adorar a Dios como primera motivación y no los resultados inmediatos o egoístas que podamos tener, ya sea el dinero, ya sea la aprobación o una promoción o una oportunidad más grande en la vida. Vamos a hacer todas las cosas como para el Señor, diciendo, Señor, tú me diste la vida y voy a estudiar y voy a trabajar y voy a hacer todo cada día para agradarte a ti. Quiero que toda mi atención y mi adoración tú la recibas. Y la última resolución que quiero compartir con ustedes es cada día lo terminaré examinando mi corazón. Cada día lo terminaré examinando mi corazón. Y ahí están los versículos de Camila y de Joshua. Camila, Salmo 139. El 23 y el 24, ¿verdad? Perfecto. Sondéame, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, penetra mis pensamientos, mira si me conduzco mal y guíame por el camino eterno. Gracias. Por nada.
Joshua. It's Psalms 26, Two. 2, right? Okay. Yes. Okay. Put me on trial, Lord, and cross-examine me. Test my motives and my heart. Muy bien. Ahora, ¿quién está examinando el corazón allí? ¿Quién debería examinar, estudiar el corazón y los pensamientos? ¿Quién? Jesús. Muy bien. Jesús. Es Dios quien debe hacerlo. ¿Por qué David no quiere hacerlo solo, sino que se le está pidiendo a Dios que lo haga él? ¿Por qué ustedes creen? Porque él no tiene la fuerza suficiente, la fuerza humana suficiente para tumbar al gigante. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Ya sea de Elizabeth Díaz. Está por ahí perdido. Nicole. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué David está pidiendo a Dios que sea él quien estudie su corazón, que examine su corazón? Maybe lo que nosotros pensamos que es bueno no es siempre bueno para Dios. So, si nosotros nos examinamos y pensamos que estamos bien, todavía no está a la altura de Dios. Muy bien. Jeremías tiene un versículo que dice, engañoso más que todas las cosas es el corazón. Engañoso más que todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo entenderá? Y es que muchas veces nosotros mismos no sabemos lo que es bueno. Y nosotros mismos no estamos capacitados para vernos con toda la sinceridad, con toda la franqueza que es necesaria tener para mirarnos a nosotros mismos. La tendencia natural de nuestro corazón es a justificarnos, a tener compasión de nosotros mismos, a presentar excusas. Es más, hasta nosotros mismos a veces usamos la frase de, yo soy así. El que me quiera, que me acepte como soy. Y es Dios quien puede, en primer lugar, valorar nuestra vida porque Él mira lo profundo del corazón. Las motivaciones que nosotros no sabemos descubrir de nuestro corazón, Dios las conoce. Las intenciones de nuestro corazón, Dios las conoce. Es Dios quien sabe y quien nos conoce a nosotros más que nosotros a nosotros mismos. Además, ¿por qué ley o por qué regla o principio vamos a valorar nuestra vida? Por nuestra experiencia, por nuestro criterio, por el consejo de la cultura, por la opinión de papá o de mamá. Todo eso es bueno en su justa medida, pero sobre todas las cosas es por la ley de Dios que debemos valorar nuestra vida, porque al final de nuestros días es ante Dios que vamos a compadecer, que vamos a estar presente y Él nos va a juzgar. El gran juez de nuestra vida es Dios. Entonces necesitamos que ahora, cada día, nosotros cerremos el día diciendo, Señor, si hoy he pecado, si he fallado, si te he defraudado, si en algo he quebrantado tu ley y yo ni lo recuerdo o yo no lo sé, por favor, examina mi corazón y revélame aquello que no te agrada para que yo pueda hacer algo al respecto. Y si Dios trae a tu mente algo que no fue agradable, una desobediencia a su ley, tenemos allí el momento antes de terminar el día de pedir perdón, de confesar nuestros pecados y de proponernos crecer en santidad. Es algo muy, pero muy bueno, porque esta es la única manera en que podemos vivir creciendo en santidad, valorando nuestra vida, examinando nuestros caminos en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué les parece esta resolución? Yo creo que son resoluciones espirituales que tienen un gran efecto de beneficio positivo en nuestra vida y que es algo medible, algo que podemos hacer cada día.
Cada día. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería la más importante? Díganme las dos más importantes dentro de estas 5. Y así vamos a estar terminando, según su opinión. There's a cheat sheet. All the notes are on the side here on the chat. Yo creo que meditar en la palabra es una de las más importantes. Muy bien. ¿Por qué para ti es una de las más importantes, Lorena? Porque esa es una de las maneras que tenemos para crecer como cristianos, para aprender lo que está bien y lo que está mal según Dios. Así mismo, como dijo el propio Jesús, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así de necesario como el alimento es la palabra de Dios para nuestra alma. ¿Qué más? Alguien que nos mencione su resolución más importante. Compartir nuestra fe, creo que algunas veces se nos hace más difíciles. Uh-huh. Así mismo es. Gracias, Eli, por decirlo. Y tenemos allí muchas formas de hacerlo. Aunque Dios nos invita a, como discípulos de Jesús, a hablar abiertamente de Jesucristo en nuestras conversaciones. Esto sería lo ideal, pero a veces no tenemos la oportunidad o el tiempo o no nos dan el permiso de hacerlo, pero tenemos otras muchas formas en que podemos practicarlo. ¿Quién más? Tenemos tiempo para 2 personas nada más. Dígame. Que nos examine Dios. Que nos dé, porque a veces nosotros somos muy quick para decir, para apuntar lo que otro está haciendo mal y no lo que estamos haciendo mal nosotros en la vida de nosotros. Sí, muy bien, gracias. Uno último. Glorificar a Dios en todo. Glorificar a Dios en todo. Yo creo que para mí ese sería el desafío más grande, Justin, para mí, en mi forma personal. Primero porque ese es el gran propósito de la vida, la gran motivación de la vida. Esa es la razón por la cual nacimos y es la razón por la cual nos despertamos cada día. Es como finalidad la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, que yo que estoy manejando, haciendo delivery en Sherwin-Williams, no es una profesión que yo hago que me gustaría hacer toda mi vida. Lo hago por proveer al hogar y una manera de sustento que Dios me ha dado. Pero no es algo que yo hago con total gozo. Pero yo creo que si durante este año yo, al empezar a trabajar, yo estoy diciendo, esto lo voy a hacer para Dios. Esta pintura que voy a entregar, se lo voy a entregar al cliente y lo voy a tratar como la mejor manera porque lo voy a tratar para la gloria de Dios. Y voy a tener una relación de trabajo con mis amigos allí para la gloria de Dios. Si yo tengo eso en mente, yo creo que voy a tener más gozo y voy a hacer de mejor testimonio en lo que hago. Ese sería para mí también el desafío grande de este año. Entonces, Eli, si quieres decirnos algo o terminar en oración. I was just gonna share, because I did something like what Darwin was sharing at the beginning, which is to think about your goals and put them in like a visual chart in a way, and then follow it up with like actionable items. I did it for like my professional goals, but you can do it for just about everything. Like you can do it for your spiritual goals, meaning like I'm gonna read the Bible each day, but don't leave it at just read the Bible each day. Like follow it up with like what you're gonna do to actually accomplish that. I don't know if that makes sense to you guys, because when we just generalize and we put things too vaguely, sometimes we don't really follow through. But if you have it visually, like for example, I was trying to look for it, but it's gonna be hard for me to find it now. Let me do a quick search to see if it comes up. It's gonna be too many professional goals, maybe. Not really coming up.
Lo puede compartir But después en I el chat can como share it ejemplo. later just to kind of show you guys an example. But basically is just to give you, I put 5 columns of like 5 goals that I had for my professional life. And in one of them, it was like growing in my knowledge of my my profession. So what was I gonna do to actually accomplish that? Because as you can see, like growing, you know, in the profession, that's too broad. So you categorize and you kind of break it down into smaller actionable steps. And then with each actionable step, you go ahead and put like a date on it. So let's say I wanted to read a leadership book by the end of the year. So that was like one of the goals that I had. So under, you know, growing in, you know, my profession or whatever, I would put, you know, my actionable item was going to be read the book. And then on the bottom, I would put like, you know, the date. So by December 31st, I had to get this done. Another thing that I would do, it was like watch videos. Like there's a lot of stuff out there for us to learn and do what is called CE or continuing education credits. So I was gonna, you know, under my goals was gonna be watch, you know, educational videos, you know, continuing education. And I was gonna do this like every month. Every month I was gonna have 3 continuing education credits. Does that make sense? So you can do the same thing with everything that you have in your life. Like it could be about reading the Bible, but just like what Darwin went through and explained today, like my goal is that by the end of February, I'm gonna finish this book. Okay, so like give yourself like a set goal. And when you put it in front and like in your desk or wherever you kind of visually see it every day, it's gonna remind you and it's gonna encourage you to go through with it. And just in like that little practice, which Darwin taught me to do, I got a lot of the stuff done. I didn't get it 100% done because, you know, one of the things, for example, that I wanted to do was visit other practices, other doctors. But because of COVID, you know, they didn't really allow me to go see a lot of doctors. So, but I guess the thought was there, you know, like at least my intention was there. And that is the very same thing with everything. So with schoolwork, the same thing, like how do I want to grow this year with this particular things in my life as far as schoolwork goes, or in my job, you know, I want to share God to my fellow, you know, the people that work with me. But how am I going to get through with that? Well, it could be using one of these things that Darwin said, like using words and using phrases that are actually going to be representing you as a Christian. That's already a living testimony. So write those things down and put dates on them because it really helps to kind of carry through with it. Ahí yo puse estas resoluciones, ya las compartí en Instagram para que se nos quedara como resoluciones para todo el año. Las 5 resoluciones con un versículo bíblico están escritas, publicadas en Instagram. A mí me encantaría que ahora mismo al terminar ustedes busquen al menos una de esas resoluciones y escriban un comentario o compartan otro versículo que tenga relación con esa resolución o compartan con otra persona alguna de esas resoluciones, como haciendo la propia. Yo la escribí así: cada día leeré la Biblia. Entonces, eso pueden tomar una o todas y compartirlas con otros. Pueden copiar el link y hacérsela llegar a alguien más como resoluciones personales. Yo quisiera que hicieran algo con esas resoluciones. Terminando ahora que vamos a orar, yo voy a orar por ustedes. Vayan allí a Instagram, escriban un versículo, un comentario, compártanlo, hagan algo con esas resoluciones que nos sirvan de testimonio ahora mismo. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar todos allí. Ha sido una noche preciosa en que nos hemos visto todos juntos, un buen grupo. Dios les bendiga y nos estamos viendo el miércoles con el favor del Señor. Oren por Melissa Rodríguez, la esposa de Amner, que va a estar compartiendo la enseñanza bíblica con nosotros. Va a ser una noche especial para todos. Déjenme orar. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias porque tú motivaste a cada uno de estos jóvenes para estar conectados contigo y los unos con los otros. Pedimos, Padre, que la palabra y la exhortación quede grabada en los corazones y que estas resoluciones cambien la vida de discípulos para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, chicos. Dios les bendiga. Les queremos. Have a good night, guys. Have a good night.
Hey, Justin, upload that YouTube video. Yes, Justin, come on. Upload it immediately so I can watch it. Bye. Do not leave me.